¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a este nuevo video en el cual estaremos hablando sobre lo que son las reformas agrarias en Latinoamérica. Previamente a ingresar al tema, quiero agradecer a todos quienes se han suscrito a este canal de YouTube y de la misma manera solicitar a quienes aún no lo han hecho puedan suscribirse de tal modo que vayan a tener mayores videos con contenido académico, principalmente en lo que se refiere al derecho. Por ello es que los invitamos a todos ustedes a suscribirse. El tema de hoy de este video son las reformas agrarias en Latinoamérica. Es un video que tiene como referencia al derecho agrario. Previamente a entrar a qué fueron las reformas agrarias en Latinoamérica y los logros que han tenido estos, vamos a ver las causas, los antecedentes para las reformas agrarias. Por ello es que vamos a empezar viendo cómo fue el régimen precolonial de tenencia de la tierra. De acuerdo a estudios realizados y por rastros de culturas aún existentes, se ve que en América Latina se desarrollaron varias culturas precoloniales, como fueron los mayas, los incas, los aztecas, los señoríos aymaras, los mapuches, pueblos indígenas a quienes se los denominó de esa manera, como pueblos y comunidades indígenas originarias, cuyo territorio va desde la Patagonia hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como la Amazonía, los Andes, el Caribe, Centroamérica y la región de Mesoamérica. Se afirma que en estas culturas se entendía que la tierra, el ser humano, el trabajo, la producción, son un todo y son parte viva de la naturaleza. Bajo esta lógica, la tierra no era una propiedad privada, sino era una propiedad colectiva. El régimen colonial de tenencia de la tierra. La presencia de la colonia española inicia un largo y sangriento proceso de avasallamiento territorial y dominación de las culturas originarias, las cuales fueron respaldadas a través de cédulas reales que convirtieron a los pueblos indígenas en meros usufructuarios de la tierra. El sistema colonial, además, estableció instituciones para explotar, ocupar y poblar el territorio. Entre estas instituciones podemos encontrar a la encomienda, la mita, la hacienda y en algunos casos también las misiones religiosas. Con estas instituciones, se originó un latifundio que otorgó extensas posesiones a conquistadores, a órdenes religiosas y funcionarios de la colonia. Más tarde, con las guerras de independencia, la situación no cambió porque el latifundio se extendió a los oficiales y soldados de los ejércitos vencedores, y ya en las repúblicas, la vida política de cada país dio origen a nuevos grupos de poder, en suma, a nuevos terratenientes, ¿no? Quienes contaban grandes extensiones de tierra que en algunos casos eran ociosas. Asimismo, la población rural en los países de América Latina constituía un porcentaje muy elevado de la población nacional total, sobrepasando en muchos casos el 50% de la población total, quienes vivían en completo aislamiento, con un analfabetismo de un porcentaje elevado, con la carencia de servicios básicos y además con viviendas y casas de carácter rústico. Toda esta situación ocasionó una acumulación de fuerzas que fue derivando en lo que se denominan las reformas agrarias en Latinoamérica, que si bien fueron en distintos periodos, pero tuvieron
fundamentalmente una presencia que cambió de alguna manera las estructuras a nivel de cada uno de los países. La Revolución Mexicana de 1910 encauzó las reclamaciones reivindicativas de tierras agrícolas y dio inicio a una reforma agraria que fue ratificada por la Constitución Mexicana de 1917. Posteriormente, al influjo de este proceso revolucionario, surgieron otras reformas agrarias que se sucedieron. Por ejemplo, en Guatemala en 1952, en Bolivia, bajo el principio de la tierra es de quien la trabaja, se dio la reforma agraria en 1953. Posteriormente, en Cuba, con la revolución castrista en 1959, se adoptó el modelo socialista de propiedad de la tierra. En Venezuela, tras el derrocamiento de una dictadura militar, se promulgó en 1960 lo que se llegó a denominar la Ley Agraria. En el Brasil, la reforma agraria sucedió a partir de los años 60 del siglo XX, en el Perú en 1970 y en Nicaragua en 1979. En este periodo se dictaron leyes agrarias, en casi todos los países de Latinoamérica, gracias al impulso dado por la Conferencia Interamericana de Punta del Este realizado en Uruguay, y además por el apoyo político y económico prestado por el gobierno de los Estados Unidos en el marco del programa Alianza para el Progreso. En pantalla vemos algunas imágenes de lo que fueron las reformas agrarias en México, en Bolivia, asimismo en Cuba, y tenemos en Guatemala imágenes de carácter significativo del movimiento de masas que correspondió a la época las reformas agrarias. Características de las reformas agrarias. A pesar que las leyes de reforma agraria de los distintos países de Latinoamérica presentan elementos comunes, en la realidad existió diferencias sustanciales en las reformas agrarias, toda vez que se propuso 3 tipos de reforma agraria en América Latina. Las reformas agrarias estructurales, que forman parte de un proceso nacional de transformación revolucionaria y que están dirigidas por un elenco de nuevas fuerzas sociales. Entre estas se puede hablar de la reforma agraria mexicana, la reforma agraria en Bolivia y la reforma agraria en Cuba, que fueron reformas que debilitaron el sistema latifundista y crearon nuevas formas de organización agraria. Por otro lado, tenemos las reformas convencionales, que resultan de una operación negociada, condicionada por la interrelación de fuerzas de partidos políticos institucionalizados que procuran modificar el monopolio sobre la tierra sin afectar a otros aspectos de la sociedad tradicional. Asimismo, tenemos a las reformas agrarias marginales, que son las que tan solo pretenden disminuir la presión social, moderar el sistema latifundista sin aniquilarlo y realizar operaciones periféricas de colonización o de complementación, sin plantear una verdadera modificación estructural. Por ejemplo, crear infraestructura, otorgar mayores servicios en el área rural, sin modificar la estructura del sistema agrario en sí mismo. Logros de las reformas agrarias. Existen varios logros que han tenido las reformas agrarias en América Latina. Entre ellos podemos decir la modificación de la estructura de tenencia de la tierra, cambios en la producción y el empleo agrícola,
Las relaciones laborales rurales se fueron modernizando y se desarrolló un mercado de mano de obra rural. Asimismo, la educación y salud en las comunidades agrarias mejoraron sustancialmente. También se propició la abolición de la hacienda y su conversión en comunidades, así como la legalización de las comunidades en sindicatos agrarios y el acceso de los indígenas y campesinos a la ciudadanía. Hoy podemos afirmar que existe un derecho agrario que intenta influir en las políticas de desarrollo de cada uno de los países. Por ello es que se plantea que en la cuestión agraria se tomen en cuenta los asuntos de género, la sostenibilidad ambiental, la diversidad biológica, la protección de las comunidades indígenas. Existe una preocupación por la seguridad alimentaria, por la lucha contra el hambre y por los programas de reducción de la pobreza. Es decir, el concepto del derecho agrario, de la preocupación agraria como tal que tenía la reforma agraria latinoamericana en su momento, de alguna manera se ha expandido a otros ámbitos que hacen a la vida de las personas. Asimismo, también se plantea como una política de desarrollo dentro del mundo agrario la progresiva sustitución de la mano de obra en la producción agrícola de la tierra por el capital y la tecnología. A manera de conclusiones de la cuestión agraria hoy, podemos decir que aún persisten los conflictos por la tierra. Hay carencia de tierras, hay una inseguridad de la propiedad de la tierra, hay indefinición de linderos, por ello es fundamental los procesos de saneamiento. Existe una paulatina violación de los derechos humanos, de los derechos territoriales, de los indígenas. Asimismo, existe una contaminación y creciente escasez de recursos hídricos. Por otro lado, también podemos decir que en la cuestión agraria hoy también está la destrucción de bosques y selvas como un problema constante, que en algunos casos los propios gobiernos han propiciado esta destrucción. Por otro lado, la extrema pobreza de gran parte de la población rural. Los procesos de colonización e invasión de tierras en las zonas bajas de los países andinos y en las planicies y selvas amazónicas se intensificaron. La seguridad jurídica de la tenencia de la tierra también se ha visto comprometida, ya que todos los programas de catastro, titulación, registro de propiedades agrarias fueron implantados tardíamente y resultaron insuficientes. Con esto estamos concluyendo esta parte fundamental. Creemos que el proceso de reformas agrarias ha ayudado de alguna manera al desarrollo de la temática agraria y del derecho agrario en particular. Por ello es que necesitamos seguir caminando en torno a los nuevos desafíos en Latinoamérica sobre el tema agrario. En pantallas la bibliografía, tanto en documental e imágenes, la música, el apoyo y nuevamente invitarles a que puedan ustedes suscribirse a este canal de YouTube. Muchísimas gracias, que pasen muy bien.